Bienvenidos a la Biblioteca del Ateneo de Madrid, en la que hoy nos complace presentar la 14ª edición de los premios Juan Andrés. Los premios Juan Andrés tienen ya una tradición consolidada, es la 14ª edición, como digo, lo cual significa que empezaron a darse en el año 2009 y tampoco fueron entonces fruto del azar, sino que fueron fruto de un largo trabajo sostenido desde el Grupo de Investigación Humanismo Europa, creado en 1994 en el entorno de la Cátedra de Literatura Comparada de la Universidad de Alicante, de la que es titular Pedro Ollón, que nos sentimos muy honrados con tu presencia en varios sentidos, Pedro, porque Pedro Ollón no solamente es el catedrático de literatura comparada de la Universidad de Alicante, y no solo es el inspirador del Instituto Juan Andrés, y no solo es el inspirador de los premios Juan Andrés que vamos a dar hoy, y de una enlazada obra de altísimo interés y poco conocida en España sobre autores españoles, sino que también, y esas cosas hay que destacarlas aquí, en esta casa, es socio del Ateneo de Madrid, tiene un número relativamente bajo. Es verdad que tenemos en la biblioteca de Eduardo Huertas, que tiene un número 7.000, que tiene un 18.000, pero también de la Comisión de Biblioteca y antiguo bibliotecario es Carlos Mendoza Unión y tiene un 19.000. O sea que es una larga tradición en la casa que seguramente supera los 30 años de socio y seguramente cerca de los 40 o incluso puede que los sobrepase, ¿no? Pues ciertamente también tiene que ver, obviamente, el que contemos con Pedro Ollón de Haro en este acto, porque reúne efectivamente en su persona las características más adecuadas. Él ha sido el creador e impulsor de un estudio sobre una escuela española que algunos se preguntaban por allí antes de empezar, no nos movíamos para ultimar cosas. ¿Es una comparatística qué es? Pues esa es la cuestión, señores. Él es catedrático de literatura comparada. La literatura comparada, y lo digo muy resumidamente, y corrígeme si me equivoco, porque tú sí que lo sabes, es esa serie de estudios que los que somos de derecho, por ejemplo, pero que son de filosofía y que no son de filosofía, o los que son de historia, se habrán encontrado muchas veces, literatura, etcétera, literatura comparada, derecho comparado. Es toda una arte, ciencia, técnica incluso, que se genera a lo largo del siglo XIX a partir de las obras de una selección de autores españoles de la Ilustración que sí que tuvieron el peso y dimensión internacional y que sin embargo se encuentran por razones que no vienen hoy al caso explicar, que seguramente tenemos ocasión, y en ese sentido sí he hablado con Pedro de que sería positivo hacer algo en esa línea en este otoño, de conocer esa escuela, la escuela llamada Universalista Española. Es cierto que los premios que se dan es la 14ª edición, indicaba al principio, pero uno de los premiados este año es la Biblioteca Primera Distinción, la Biblioteca del Ateneo de Madrid, en la que yo me siento profundamente honrado, porque no se hagan ilusiones, señores. Los premios que se merecen, que se dejan de merecer, se otorgan, así que quien te otorga un premio hay que darle siempre muchas gracias, porque no cabe duda que se toque pocas bibliotecas como la del Ateneo de Madrid se pueden merecer ese premio, pero es la 4ª vez que se da ese premio, lo cual quiere decir que ha habido otras 3 que por lo menos han sido objeto de atención como para darles ese ganador en las entregas anteriores de premio. Me refiero a la red de bibliotecas de América Latina, que se dio en 2020, a ECIC, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, que es la titular heredera de lo que en su día fue la biblioteca, que sigue siendo la Biblioteca Hispánica del Instituto de Cultura Hispánica. Una magnífica biblioteca también, que no solamente se llevó el premio en el año 2021, sino que desde entonces ha quedado asociada a la entrega de los premios Juan Andrés, porque el premio a la biblioteca también lo patrocinan o lo siguen ellos. Y finalmente, el año pasado, en el año 2022, se le concedió a la editorial Verbo. El Instituto Juan Andrés es realmente el padre
una técnica y un arte de origen indudablemente español, aunque lo desarrollase fundamentalmente los teóricos alemanes del siglo XIX, sino que también nos ha permitido acercarnos y conocer en la entidad y no solamente conocer, sino que también hemos crecido en nuestro fondo editorial con algunas aportaciones notables que nos ha hecho el propio Pedro Villón de una parte de la Ilustración española que siempre es poco conocida. Y curiosamente es esa parte de la Ilustración española que sí que tuvo algo más que trascendencia local. Cuando hablamos de los ilustrados españoles muchas veces no reparamos en que, salvo quizás en el caso del padre Feijó, el resto de nuestros autores, salvo esta escuela, la llamada escuela universalista, son autores en general los que estudiamos y tal, glorias locales, no es que no sean importantes, pero están muy localizados a España, pocas traducciones de ellos en el extranjero, estudios como la que un hispanista nos ha estudiado, sin duda, pero justamente la que sí que tuvo proyección e importancia en Europa, que es esta línea, por razones que ya digo, que quizás nos daría un acto pues, más adelante, pues han permanecido poco conocidas, están presentes en la historia de los historiadores españoles que vienen por ello, y están presentes en la historia del pensamiento español, de quien fuera también Méndez Pelayo fue vicepresidente de esta casa hace 2 años, y de quien fuera presidente también José Luis Avia, en su obra de Historia del Pensamiento Español también están presentes. Pero es verdad que, un poco como la reflexión, sin estudios muy profundos, cuando probablemente dan para mucho más. Nos acompaña también de la Biblioteca Hispánica de la Agencia Española de Cooperación, Araceli García Martín, que es también profesora de la Universidad Carlos III, que es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid y titular justamente de esa biblioteca hispánica, heredera de la Biblioteca del Instituto de Cultura Hispánica, que es la actual biblioteca de la EFIC, como decía, y también obviamente nos acompañan los premiados de este año, que son Ignacio Rodés, y guitarrista, que sin embargo el premio lo recibe por una obra sobre la guitarra, y Enrique Llobet, que también lo recibe precisamente exequo los dos por una contribución sobre la música. Yo, sin mucho más que decirles, dándole las gracias por que nos acompañen, dando las gracias de nuevo tanto a Pedro como a Araceli y a todo el grupo organizador del Instituto Juan Andrés por la distinción que recibe la biblioteca. Sin más, le paso la palabra a don Pedro Andrón para que pida un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Buenas tardes. Gracias a Pedro en primer lugar, en nombre de, porque él habla en nombre del Ateneo también, como premiado, como él mismo ha dicho. Bueno, esta es nuestra casa de muchos años, 30 años me ha sacado, ya pasó los 40. Soy ya mayor, sin darnos cuenta. En esta sala, sobre todo en la de adentro, hemos estudiado desde muy jóvenes. En fin, yo creo que es un acto de celebración para felicitarnos, para felicitar naturalmente al Ateneo, que es una de las grandes bibliotecas españolas, y felicitar a los dos premiados. Este año es una circunstancia especial. Hemos hecho una reunión musicológica porque nuestro querido amigo Ignacio Rodés, que es autor de un libro magnífico sobre una monografía sobre la guitarra, pero también tenemos a Enrique, que es un musicólogo importante, aunque quizás no tan conocido como debiera, que ha hecho un libro que va a ser en verdad relevante, porque es un libro único, no existe cosa semejante. Y bueno, debemos de felicitarnos. Los premios tienen esta función, que es hacer un poquito de repaso, de remover un poco el ambiente. Y cuando hay muchas horas y años de trabajo, ¿verdad?, es pena que luego no se publicite o no tenga una cierta celebración.
una gran biblioteca antigua. Me estoy acordando, veo a Jesús, que lo he visto antes, hará 20 años, por ahí abajo, no sé si veníamos al Ateneo o íbamos a comer por ahí abajo en el Palace, que había una especie de restaurante de autoservicio, y antes de entrar me dijo: en España lo bueno dura poco. Hay frases que yo recuerdo que no he olvido nunca, y me acuerdo, él quizás no se acuerda, pero Jesús me dijo eso ahí abajo: en España lo bueno dura poco. Bueno, el Ateneo lleva dos siglos, y el premio llevamos, como ha dicho Pedro, llevamos 14 años. Le venía diciendo a Araceli que habíamos empezado en torno al año 9-10, ¿no? Porque había que empezar en una fecha más o menos redonda, y si no empezamos en el año 2000, pues lo habíamos dejado ya para el 2010. La pandemia ha sido una pausa, lo hemos hecho telemático durante 2 años, y la ocasión era volver a la presencialidad en la Gran Biblioteca del Ateneo. El premio ha sido itinerante, nunca se ha repetido en el mismo sitio. Hemos ido de lugar en lugar. Algunos lugares pues eran evidentes, o la gente que nos conoce era más próxima, los amigos, los profesores en general, pues veían la proximidad. En otros no, pensaban que disparábamos con pólvora, pero no, simplemente son amigos que llamamos y nos ceden el lugar. No tenemos mucha pólvora, sino más que hacemos libros. La circunstancia de hacer un premio exaiquo con 2 libros creo que era, bueno, salió así, pero era interesante porque la musicología, seguro que la mayoría sabéis, es la menos desarrollada, iba a decir la más penosa, la menos desarrollada de las ciencias humanas en España. No sé si sois conscientes de ello, pero yo lo soy. Y por eso desde un principio en el instituto y el grupo de investigación acogimos la musicología, que es esa disciplina que bien parece que está en dificultad con los términos y los conceptos, pero también sirve para todos los términos y para todos los conceptos. Y no es que la musicología en España sea pobre, sino lo que ha sido pobre ha sido el mundo académico que se ha ocupado de ella. Porque la musicología española es Salinas, o no voy a decir grandes músicos, sino musicólogos solamente, o es Ximeno, que es uno de los universalistas. Los universalistas de la escuela que hemos organizado desde hace muchos años, hemos sacado a flote, tiene musicólogos, y entre ellos el más importante de la época moderna. El musicólogo español más importante del siglo XVIII acá es sin duda Antonio Ximeno, ¿verdad? Que dio la casualidad que el Ateneo hizo un pequeño homenaje hace un mes o 2. En marzo. Una casualidad, y a partir de ahí pues, hicimos una serie de comentarios y relaciones. Antonio Ximeno es uno de los grandes universalistas, tiene una verdadera obra teórica. Lo que pasa es que era un hombre de vida un poco, bueno, todos ellos, de vida un poco desgraciada, exiliados, etc., y no construyó una obra compacta, sino que hizo una obra a retazos, diseminada, a diferencia de algunos de sus amigos, como el propio Juan Andrés, hizo una obra muy compacta, muy sólida. En cambio, él dejó diseminados los textos, y yo siempre intuí que había una razón de fondo potente, teórica, y creo que hemos empezado a levantarla, a sacarla a flote, porque, bueno, Pedro lo ha dicho, es un poco penoso, pero en España hay 2 ilustraciones, una, la primera, podemos llamar, en la primera mitad del siglo XVIII, que es la más modesta, interesante, pero es la más modesta, pero la gran ilustración es la de la segunda mitad del siglo XVIII. Es gigantesca y ha estado permanentemente enterrada. Se diría que había interés en que continuase enterrada.
Bueno, hemos forzado un poco la máquina y creo que la fuerza de las ediciones, el peso de la bibliografía, más de 100 páginas de bibliografía pequeñita, es mucha bibliografía como para poder ocultarse. Bien, evidentemente no hemos editado todo eso, pero hemos editado parte significativa, vamos a seguir en ello, y los premios pues acompañan a veces como estudios o en este caso como musicología de manera significativa que, como decía, lo hemos acogido como disciplina un poco emblemática del instituto. El libro de Ignacio, que lo hemos editado en el instituto, es La guitarra, origen y evolución de su técnica de procedimientos. Es una gran monografía sobre el instrumento. He traído también nuestra última monografía, que es una monografía hecha en equipo, casi 800 páginas, de las cuales más de 100 son la bibliografía que decía. Es nuestra última monografía. El libro de Enrique Llobet, que también premiamos, es un libro extenso. Quizás está acuerdo como este, no lo sé, porque no lo hemos visto en papel todavía. Pero Idea de la música, por raro que pueda parecer, reúne por primera vez el concepto, la idea, a lo largo de todo el pensamiento occidental. Nunca se había hecho. Parece raro, ¿no? Pero el hecho es que nunca se hizo. Y Enrique, desde hace ya años, en algunas conversaciones, ¿verdad?, se puso a ello y nos ha entregado esa obra importante para la musicología, pero hecha en España y en español, naturalmente. Quiero añadir una cosa que es, tenemos la costumbre de que cada año, en cada premio, hacemos un pequeño homenaje al premio del año anterior. En este caso, el premio del anterior fue telemático y era el profesor Ramos Guadalupe de La Habana, pero al ser telemático vino al pelo que fuera de La Habana, porque lo hicimos de esa manera, no se notó el problema de la presencialidad. Queremos, por tanto, hacer un recordatorio al profesor Enrique Ramos Guadalupe. Su libro lo editamos, siempre tenemos la costumbre de traer el premio editado, que es de meteorología y huracanes. Benito Viñes, un científico español en Cuba. Benito Viñes es el gran meteorólogo, el hombre que descubrió, que supo entender cómo funcionaban los huracanes. Si fuera francés o inglés, tendría una plaza en todas las grandes ciudades. Pero en la circunstancia esta, yo creo que es el último de los universalistas. Los universalistas tienen varias generaciones. Esta es la última, es la tercera, que ya entran largamente en el siglo XIX, son tardo ilustrados. Es un genial meteorólogo, uno de los grandes meteorólogos que ha habido en la historia. Y esta magnífica monografía lo restituye, que quedará aquí en el Ateneo, porque es donde deben de estar los estudios del siglo XIX. Entonces, Enrique, que está en La Habana, luego le enviaremos imágenes y él nos enviará alguna notificación y lo volveremos a difundir, aunque este año, naturalmente, él no podía estar aquí presente. Pero valga de pequeño homenaje, como hacemos siempre, al premio del año anterior. El año que viene haremos el pequeño homenaje a los dos premiados y al Ateneo, ¿verdad? Así que yo no tengo más que decir, sino pedir a los... Araceli debiera hablar antes, ¿verdad?, que los premiados. Los premiados siempre mejor al final, ¿verdad? Pues voy, que fuerte se me oye. Hay que tener cuidado. Esto funciona bien. Sí, sí. Todo esto viene solo, Pedro. Son libros. Es que yo quiero poner mis papelitos. En libros tiramos con polvo. Bueno, pues yo os voy a hablar de la segunda parte del premio, además del premio Juan Andrés, que han recibido nuestros dos acompañantes, que hablarán próximamente. Yo os voy a hablar
de la distinción especial que dentro de este premio se da a esta biblioteca, cosa que me llena de satisfacción porque yo soy bibliotecaria. Como nos ha dicho Pedro, yo soy la directora de la biblioteca de lo que antes era el Instituto de Cultura Hispánica, y es para mí un placer en este momento deciros la motivación de la distinción biblioteca del premio Juan Andrés otorgado a la Biblioteca del Ateneo. Bueno, la biblioteca fue y sigue siendo, tras 200 años de vida, la seña de identidad de la institución. Representa la lógica transición de las ideas ilustradas del siglo XVIII al espíritu liberal del siglo XIX, que creía en un progreso basado en el conocimiento y la libertad. La primera fase del Ateneo, iniciada con su fundación en 1820, refleja la gran ilusión y el empeño inicial por construir un refugio para el conocimiento en el que se valorara la conservación de la cultura propia. La idea de su fundación no podía venir más que de los liberales durante el llamado gobierno liberal de 1820. Habían vivido intensamente la historia política y social convulsa de un país que pasaba, en un corto espacio de tiempo, de verse sometido a las invasiones napoleónicas, a la abdicación de José Bonaparte I, al gobierno de una Junta Suprema Central, de una constitución liberal emanada de las Cortes de Cádiz, para terminar finalmente con el regreso del absolutismo de Fernando VII y los cambios que tal hecho suscitaba. Durante ese remanso liberal, la fundación del Ateneo pareció una solución perfecta para reafirmar los valores patrios que habían visto en peligro. Las mejores herramientas para lograr mantener vivo el conocimiento fueron y siguen siendo los libros, y así lo entendieron los primeros fundadores. En 1835, fecha de su segunda etapa, se recupera la tolerancia tras la muerte de Fernando VII durante la regencia de María Cristina. Es un momento histórico diferente. Han surgido las sociedades económicas de amigos del país con intereses que combinan el conocimiento más tradicional, bastante teórico, con otro más pragmático y con vocación utilitarista. La influencia de la sociedad económica madridense tuvo un importante impacto en los objetivos de esta nueva etapa del Ateneo. Pasó a denominarse Ateneo científico y literario. Las secciones de su corporación se reflejan en el catálogo de su biblioteca, de amplitud enciclopédica. 1. Ciencias morales y políticas. 2. Ciencias naturales. 3. Ciencias matemáticas y físicas. Y 4. Literatura y bellas artes. El menoscabo que sufrió la música se debió a la importancia que se daba a las consideradas ciencias útiles. Esto, afortunadamente, se fue subsanando, pero llevó su tiempo. En 1860 pasó a llamarse Ateneo Científico, Literario y Artístico, pero no fue hasta 1884 cuando la sección de Literatura y Bellas Artes incorporó una subsección de música ya en el edificio actual. Subsección que tanta actividad y éxitos ha cosechado gracias a los conciertos en vivo que ha hecho posibles y que siguen celebrándose. El siglo XX no vino menos cargado que el anterior de acontecimientos históricos señeros, como la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y la transición a la democracia. La capacidad de permanecer y de reinventarse del Ateneo habla del tesón de sus socios. No necesitamos entrar detalladamente en tantas etapas y traslados como ha vivido la entidad para comprender que su biblioteca ha ido evolucionando y cambiando a la vez que su institución madre, y que como el propio Ateneo ha ido creciendo y continúa viva y activa gracias al empeño de muchas personas. Cuenta con un catálogo de unos 150.000 títulos de monografías que se extienden hasta los 350.000 volúmenes, 27.000 folletos y 2.800 publicaciones periódicas
que conforman 100.000 volúmenes. Mantiene vivas 348 publicaciones periódicas científicas y 95 periódicos. Son unas cifras impresionantes, exponentes de una pieza patrimonial fundamental de España. Solo con estos datos y la capacidad de apoyo a la investigación científica, cultural y artística que suponen, se justificaría que una entidad tan rotundamente promotora del conocimiento como es el Instituto Juan Andrés le concediera la presente distinción. Pero aún hay que destacar otros motivos. La biblioteca refleja en su carácter enciclopédico un interés democrático por todas las temáticas, lo que la hace clara heredera de un pensamiento liberal en el que todo se regía por el diálogo respetuoso entre corrientes ideológicas diferentes. El Ateneo de Madrid y con él su biblioteca combinan los estudios locales madrileños con un carácter aperturista en el que cabe también la cultura española e hispanoamericana, lo que le confiere un valor cosmopolita e internacional que no resulta extraño a situarse en la capital del Estado. La institución madrileña fue inspiración para la creación de importantes ateneos en diferentes países hispanoamericanos, por no hablar de la importante actividad de su sección iberoamericana. Este aperturismo da cabida al homenaje permanente a figuras destacadas del mundo de la política, la cultura y el arte, independientemente de su lugar de nacimiento, ideología o género. Este último aspecto, el del respeto a la personalidad independientemente de su género, atendiendo a los valores intrínsecos de su obra plasmada en sus libros, hizo que muy pronto, ya en 1905, se contaran entre sus filas socias de la talla de Emilia Pardo Bazán, Blanca de los Ríos o Carmen de Burgos. Los socios del Ateneo ponen nombre y apellidos a la historia política, social, cultural y artística de los dos últimos siglos de nuestro país. Y sus bibliotecas personales, algunas de ellas cedidas al Ateneo, son un recurso de incalculable valor para, mediante su estudio, lograr conocer las inquietudes de una época a través de la mirada del intelectual que fue construyendo esa biblioteca a lo largo de toda su vida, e indagar de dónde procede su personalidad creadora a la vista de sus lecturas. Pero también nos hablan de su compromiso con el Ateneo y de su generosidad y sentido social al dejar ese bien tan estimado a disposición de la ciudadanía. La biblioteca se mantiene viva y junto a recursos, el soporte físico y digital ofrece algo que se valora especialmente, dado lo costoso que es mantenerlo. Unas salas abiertas al público en las que estudiar y relacionarse con otros interesados por la cultura de calidad presente en los libros. Y todo ello durante un horario amplísimo que facilita al usuario la consulta de los fondos. Podría extenderme más, pero haría muy prolija la pormenorización de valores que a todos se nos alcanzan, por lo que termino diciendo que esta biblioteca, aunque perteneciente a una entidad privada, forma parte, por su importancia e historia, del sistema español de bibliotecas y del conjunto del patrimonio bibliográfico y documental español. Y por ese motivo es importante que su conservación y mantenimiento sea también una obligación de todos. Enhorabuena a la biblioteca y a todos los trabajadores que la mantienen viva, los del pasado, los del presente y los que vendrán, y por supuesto al Ateneo y a todos sus socios que también conocen el valor de su joya más preciada. Vuestra es la distinción Biblioteca del Premio Juan Andrés de este año 2023. Enhorabuena de nuevo y muchas gracias por dejarnos compartir con vosotros la celebración del bicentenario y hacerlo con libros y música, algo a lo que el Ateneo no es en absoluto ajeno. Muchas gracias. Sí, tú vas a hacer.
ha detallado Pedro Ollón, se debe a su obra la guitarra, y origen y evolución de su técnica, sus procedimientos e idea de música, y Enrique Llobet Lledó, que recibe también el premio EXEC. Entrega los diplomas, Pedro Ollón, por favor, Ignacio. El premio consiste en un diploma, no tiene más. Yo, si os parece, me gustaría ser el primero en dar las gracias. Sí, porque si os parece, la verdad, creo que cerras tú con la guitarra también. Pues vamos con ello. Pues la verdad es que muchas gracias. La Biblioteca del Ateneo se ha hablado. Sí, ha hablado la serie de esta conmemoración del 200 aniversario, del que evidentemente este acto forma parte, porque no deja de ser un reconocimiento. Y yo, en principio, pues lo recibo, pero me acompaña en la sala la directora de la biblioteca, Inmaculada. Me acompaña también en la sala el jefe de salas, José Lazán. No sé si sigue estando Pilar. Pilar. Quería decir unas palabras. Fui aquí una pionera porque fui la primera auxiliar de biblioteca, que entonces no nos llamaban auxiliares. La primera mujer, porque eran hombres y eran mozos de biblioteca. Luego ya pues se notificó y fue más fijo y ya nos llamaron auxiliares. Pero yo fui la primera mujer. Creo que ellos, por su entrega y dedicación, representan bien lo que ha sido la larguísima tradición de esta biblioteca, que hombre, no tiene los 200 años que tiene la entidad, pero por ahí andará. La biblioteca nosotros se la debemos a Misionero Romanos, que también fue el creador de la Biblioteca Municipal de Madrid, pero él es jefe de bibliotecario en el año 1836, y es cierto que siembra una semilla que con el tiempo ha dado lugar a esta biblioteca en la que grandes bibliotecarios pues, han sido un ejemplo de actividad, entre otras personas que quisiera extender mucho, y siempre hemos tenido pues, un personal que ya digo en el pasado, en el presente, y deseemos que también siga siendo en el futuro, que no solamente tenía la cualificación técnica, la dedicación exigible conforme a contrato, sino que también creo que todos ellos han participado, tanto en el pasado como desde luego con absoluta seguridad en el presente, de un entusiasmo por esa obra que recoge, como todo el Ateneo de Madrid, la cultura española de los últimos 200 años. Porque eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos del Ateneo de Madrid. No es la única entidad de la cultura española de esos 200 últimos años, pero sí, sin duda, es de las más importantes de ellas. También hay una Real Academia y también hay más cosas, pero ciertamente el Ateneo de Madrid sí que creo que representa, como muy pocas instituciones, esas grandísimas contribuciones de lo que se ha dado en llamar el siglo de plata de las letras españolas, o segundo siglo de oro, que es justamente ese tiempo que nace con la Ilustración tardía y el primer romanticismo y que nos llevaría más o menos hacia la mitad del siglo XX, en el que en otras circunstancias y en otras dificultades, y pese a todo, el Ateneo consiguió seguir brillando, pero es cierto que la cultura española había terminado o concluido una etapa muy fructífera y muy famosa de 100 y pico años, ¿no? Los autores españoles, no solamente los literarios, también los científicos, incluso algunos pensadores, eran personajes muy conocidos en Europa. Sus obras están traducidas a muchos idiomas y esta biblioteca tiene el privilegio de que una gran
grandes autores de las distintas disciplinas científicas y humanísticas fueron socios en su mayor parte del Ateneo de Madrid. Pensemos que de los 7 premios Nobel españoles, los 2 científicos y los 5 literarios, todos fueron socios del Ateneo de Madrid. Ramón y Cajal y Xavier Ochoa, los científicos, y en los literarios, pues desde Chegaray o Benavente, pasando por Juan Ramón Jiménez, Alexandre o ¿cómo se llama? El único de narrativa, que es donde sale ahora. Y Camilo Ferrera también fueron socios del Ateneo de Madrid. Incluso uno de ellos fue presidente de los otros 13 días, Ramón y Cajal, y otro le quisieron nombrar presidente cuando dejó la presidencia de José María Cosillo en 1971, pero no quiso ser presidente, me refiero a Sera. En fin, que esta biblioteca resume desde el Duque de Rivas, desde los últimos ilustrados hasta los últimos premios Nobel españoles, la mejor trayectoria en las obras que contiene, porque ciertamente, como se pueden imaginar, aquí hay cosas que solamente están aquí, conferencias dadas por esos y otros autores, aportaciones, memorias en debates que solamente están en esta casa. Si ven ahora esto, pues dicen, hombre, pues ciertamente tiene aire de biblioteca de toda la vida, más todavía esta parte de aquí atrás, que es la parte más antigua de la biblioteca, pero este es el edificio de 1884 y ya cuando viene aquí al Ateneo ya tiene unos cuantos añitos de vida y traía ya una biblioteca bastante en condiciones, justamente la biblioteca que había empezado a formar el masonero romano. Muchísimas gracias y bueno, bienvenidos a esta casa que es la nuestra, sobre todo en el caso de Pedro, que además es socio. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer al Instituto Juan Andrés de Comparatística y Organización la distinción que se me concede al otorgar un premio a un libro que es resultado de una larga experiencia comunitarista. Además, este acto se celebra en un lugar que tiene un significado muy especial para mí, porque fue precisamente en el Salón de Actos de esta institución en donde un 15 de marzo de 1981 ofrecí un recital que significaba mi debut en esta ciudad. Ese concierto, del que tengo un vívido recuerdo, fue presentado por el gran compositor Ernesto Hafter, único discípulo de Manuel de Falla y representante muy destacado de la generación musical del 27. Por entonces, el hecho de que una personalidad musical de ese nivel estuviera presente en el recital de un joven que todavía no había cumplido los 20 años me enorgulleció. Pero mirando ahora hacia atrás, me di cuenta del enorme privilegio que aquello supuso para mí. Podría decir que de ese concierto tengo recuerdos muy claros. Además tuve la suerte de entablar cierta relación con el gran Ernesto Hafter. Tuve la oportunidad de grabar su concierto para guitarra y orquesta en Londres. Yo lo había hablado mucho con él. Lamentablemente no pudo llegar a escuchar la grabación porque él falleció poco antes. Pero en cualquier caso, tengo maravillosos recuerdos de su persona y, lógicamente, mi admiración hacia él como músico es inmensa. Siendo mi dedicación principal la actividad concertística y la labor pedagógica, no ha sido fácil encontrar el tiempo necesario para reunir la concentración y las horas
que se requieren para abordar un libro con un contenido tan amplio. Creo que el interés y la acogida que ha tenido este libro en el mundo guitarrístico justifican el esfuerzo y la dificultad que ha supuesto plasmar sobre el papel una tarea que a su vez espero pueda llenar un hueco en la historia del instrumento. Uno de los principales objetivos al escribir este libro fue poder lograr un hilo conductor coherente en un tema tan complejo como la evolución de la técnica guitarrística y sus procedimientos a lo largo de casi 5 siglos. No fue fácil estructurar el proceso de transformación de un instrumento que tiene una intrincada historia y que ha dado lugar a numerosas transformaciones organológicas a través de los siglos y con ellas a muchísimos cambios y mudanzas en la manera de ser tañido. Pero también era muy importante para mí encontrar un modo de expresión que pudiera convocar al no iniciado e ilustrar al aficionado. Y a juzgar por el recibimiento que ha tenido en lectores no guitarrísticas, es posible que lo haya conseguido. Teniendo como objeto el estudio y la evolución de la técnica guitarrística, desde el siglo XVI hasta los albores del siglo XX, era necesario establecer una relación entre los procedimientos más importantes y trascendentes que en las fuentes documentales históricas se encuentran y los recursos técnicos más habituales, o al menos más ampliamente establecidos, entre los guitarristas actuales. Para ello, he intentado desarrollar una amplia visión que permitiera entender la pervivencia, transformación o marginación de aquellos sistemas y procedimientos que fueron propuestos en otros tiempos por pedagogos e intérpretes y vincular su alcance o las razones de su desaparición con los procedimientos intrínsecamente instrumentales que hoy conocemos. Todos sabemos que los instrumentos de cuerda pulsada, desde la vihuela o la guitarra renacentista hasta la actual que conocemos de 6 cuerdas simples, pasando por la guitarra barroca y la guitarra de 6 cuerdas dobles, han tenido en España su morada natural, hasta el punto de que sería difícil encontrar otro objeto u otro símbolo que identifique de una manera tan profunda la esencia de nuestra cultura. Por otra parte, no hay otro instrumento musical tan versátil que haya llegado a prevalecer de forma brillante en campos tan diferentes como el contrapunto renacentista del siglo XVI o la música flamenca actual, pasando por el jazz, el pop, el rock, la música tradicional y popular, la denominada culta o clásica y en otros géneros y variantes instrumentales. Este importante acervo cultural tiene en nuestro país su origen. Nosotros inventamos la guitarra. Y una parte muy importante de su desarrollo también se ha dado aquí. Es por esa razón que este libro tiene el foco principal en España, en donde surgen las principales novedades organológicas que se sucedieron a lo largo de su historia y los principales procedimientos técnicos que serán trascendentales para la evolución de su repertorio. Lógicamente es también en España en donde aparecen un sinfín de brillantes personalidades pertenecientes a todos los ámbitos relacionados con un instrumento cuya rica y peculiar historia le convierten en una criatura de naturaleza casi mágica. No quisiera terminar estas palabras sin recordar a las personas que me acompañaron en el largo trayecto que supuso la redacción de la tesis doctoral en la que está basado este libro y su adecuación al formato que se requería. Entre ellas, mi mujer Malena, quien siempre mostró una actitud paciente y estimulante a la hora de maquetar un gran número de textos antiguos e imágenes. Tarea que hubiera sido imposible para mí, dada la pobreza de mis conocimientos en el manejo de los ordenadores.
Muchísimas gracias por su atención. De tu presentación en Madrid. Fue muy emocionante. Don Enrique Lloret, por favor. Bueno, este libro, en primer lugar, agradecer el impulso a idea que ha dado, la iniciativa partió de él. Es verdad que no hay en español un compendio de escritos musicales que abarquen a toda la historia de la música occidental. Sí que hay en otros idiomas, obviamente, la cultura musicológica alemana, anglosajona es inmensa y se hacen muchas cosas. En España pues no se ha hecho. Y bueno, ¿con qué te los hace? Pues bueno, cuando uno se plantea la compilación, en primer lugar hay dos problemas: qué se compila y cómo se compila. Pues compilar esto sobre música, pero ¿sobre qué? Productor de lo que le apetece hablar, acabamos haciendo un mosaico de 1000 temas. ¿Y cómo se distribuye por temas? Se distribuye por épocas. ¿Cómo se distribuye? Bueno, hay dos modelos en lengua inglesa distintos, enciclopédicos, bastante más amplios de lo que he hecho yo, obviamente. Uno es el de Oliver Strank, Subreadings in Music History, que es una serie de tomitos agrupados por épocas, en el que cada autor habla de su tema. Como se mete en el Renacimiento y ve pues, lo que se hablaba en el Renacimiento de música. Uno entra al romanticismo y se encuentra con otro discurso completamente distinto porque hablan de otras cosas. El problema que tiene es por la dispersión. O sea, no es el conductor, sino que, bueno, para el especialista está muy bien porque es una obra de consulta. Dice, a ver, en el Renacimiento que tengo. Luego hay otro también en inglesa con una filosofía muy distinta, dirigida a unas otras personas, pero supongo que hay el tema de Karl Dalhaus, que es una figura central de la musicología alemana del siglo XX. Y que se titula de una manera parecida a la Contemplating Music, Subreadings in the Aesthetics of Music. Es una obra más voluminosa que otros volúmenes, pero volúmenes de tamaño impresionante. Y esta es temática. O sea, temas muy complejos, que si la semiología, que si la simbología, que no sé qué, todo lo que ha escrito sobre el tema, lo quiere poner. El problema que tiene, bueno, el mismo tema obviamente no es lo mismo tratado pues, en la Edad Media que tratado en el siglo XX. Entonces uno se encuentra dentro del mismo tema por discursos absolutamente muy distintos. ¿Qué se ha hecho aquí? Bueno, partiendo un poco de la idea de Pedro, vayamos a la definición de la música, a ver definiciones de música. Bueno, la definición de la música no es hacer una colección de definiciones de música, porque una definición de música tiene un montón de ramificaciones, o sea que el concepto que damos es todo un mundo. Entonces, yo por ejemplo, para hoy los seguidor, había pensado partir de uno de los conceptos más repetidos. Bueno, primero de todo, esta opción de partir de los conceptos centrales de la música tiene una ventaja, es que tiene un hilo conductor. O sea, tenemos un montón de épocas hablando de cosas parecidas. Se ha agrupado por épocas, pero siempre en torno a los conceptos centrales de la música. Desventaja, que es un poco discontinuo en el tiempo, porque hay épocas en que gusta hablar de temas centrales de la música y temas en que no se habla. Que se hace música y se escriben tratados prácticos, de a ver cómo se puede componer, cómo se puede tocar y tal, pero no tiene ya este interés por teorizar. Entonces, bueno, sería por ejemplo el caso de la Baja Edad Media, el incremento de la Baja Edad Media, que tiene una orientación bastante práctica. Hay muchas fuentes muy importantes para conocer cómo era la música en esta época, pero no tantas para teorizar, para hablar sobre qué es la música. Y cuando entran en eso, pues entran en un plan introductorio y repetitivo. O sea, están repitiendo lo que dijo Aristóteles, lo que dijo tal, están recitando, ¿vale? Porque no tiene realmente interés en el tema. Es una cuestión introductoria y punto. ¿Por qué? Pues porque la música tenía su papel definido. Está aquí, se dedica al culto, está en la corte y tal. No es polémico el asunto de la música y por tanto no acaba de él. ¿Cuándo se habla más de él? Cuando es un tema cambiante. Se está creando la cultura, como pasó en la vida antigua, y hay que definirlo todo, o está cambiando. Entonces, en momentos de cambio muy fuerte, el romanticismo, por ejemplo, es uno de ellos, entonces se habla mucho sobre la música. Y es curioso que el romanticismo habla mucho sobre la música cuando ellos dicen que no se puede la música decir en palabras, que es una cosa que está fuera de las palabras, y si no, no paran de hablar. No paran de hablar, porque cuando queremos meter una cosa en qué posición tiene nuestra cultura,
solo tenemos las palabras. O sea, nosotros no podemos decir con música qué papel tiene la música en nuestra sociedad, tenemos que decirlo con palabras, ¿vale? Pero cuando la cultura está cambiando, pues habla mucho sobre música. Bueno, pues un poco para entrar un poco en el conductor de varios temas, podemos poner, por ejemplo, la definición de música, una de las más repetidas que hay a lo largo de los tratados de muchos siglos, es la que hizo San Agustín. Y dice, música es scientia bene modulanda. Música es la ciencia de modular bien. Luego el propio San Agustín, que un tratado sobre música, explica qué quiere decir con cada una de estas palabras, porque en principio no es lo que nosotros tenderíamos a pensar con nuestra mentalidad actual. Ciencia sí, ciencia es conocimiento. Por tanto, descarta, según él, la imitación. Vale, aquí tenemos ya uno de los temas centrales de la música. La música no debe imitar, sí que debe imitar. ¿Es un arte imitativo? No lo es. Si imita, ¿qué imita? Las palabras, es una música cantada, y se imita las palabras que imitan su significado, la forma. Bueno, aquí hay un tema eterno que está siempre ahí y que por lo tanto le he hecho un seguimiento. Entonces, cada vez que en una época tratan el tema, pues ahí está, ¿vale? Bueno, a ver. Tenemos, por ejemplo, en este sentido, pues, posturas como en cuanto a la música imitativa, pues un ejemplo clásico sería 1746 Batos, que tiene un tratado sobre todas las artes, y cuando trata la música, pues todas las artes son imitativas y la música también. Quien imita la música para Batos, que fue un tratado muy difundido, pero prácticamente olvidado. Pues para él, que imita la música son pasiones y sentimientos. Esto es un tema también muy repetido. La música, el objeto de la música, lo que hace la música es imitar pasiones y sentimientos. Vale. Contrapartida de esta idea, pues, estoy yendo a los extremos, ¿sí? O sea, hay todo tipo de matices en el medio de estos extremos, pero estoy yendo al extremo para que veamos claro algunas posturas. Hanslick. Hanslick es el padre del formalismo musical, en 1854, escribió su tratado fundamental, pero bello en la música, y para Hanslick la música era formas sonoras en movimiento, no imita nada. La música es música, no es otra cosa. Y por tanto, música es básicamente música instrumental. Una música cantada, pues está metiendo cosas que no son música. Bueno, ¿puede la música transmitir sentimientos? Según Hanslick, no específicamente, pero puede imitar algo del sentimiento. La música es movimiento y puede imitar el movimiento del sentimiento. O sea, es una analogía. Puede imitar la forma en que el sentimiento se mueve. Entonces, no es una traducción directa, no estoy metiendo el sentimiento, pero sí lo estoy evocando de alguna manera, haciendo ver cómo se mueve el movimiento, el sentimiento. Bueno, vamos a la siguiente palabra. Ciencia bene. ¿Qué es bene? Ciencia, recuerda la definición, música es ciencia bene modulante. ¿Qué es bene? Bueno, pues para San Agustín, bene es lo que es oportuno. Nosotros pensaríamos, bueno, está bien hecho. No, lo explica después. Una música alegre pues no debería estar en el entierro. Una música litúrgica pues no debería estar en un festín. Adecuado a las circunstancias. Una música triste para situaciones tristes, eso sería para el bene, adecuado. Bueno, ahí tenemos de todo un campo que también recorre toda la historia. La música tiene una función. No tiene una función, es un arte por el arte. Si tiene una función, ¿qué función tiene? Es una función religiosa, que las han defendido, que hemos tenido defensores de que debía ser el centro de la música. Es una función educativa. Aquí también lo griegos ya han de decir algunas palabras que serán eternas, como casi todos decían los griegos. Entonces tenemos, por ejemplo, ya a Platón y a Aristóteles dando ideas sobre la música educativa muy concretas. Los dos se parecen bastante, pero Platón, digamos, que es un poco más rígido, porque Platón escribe su República después de las guerras del Peloponeso, unas guerras terribles que enfrentan pues, a los aliados de Atenas con los aliados de Esparta. Queda la Grecia clásica agotada con estas guerras, Atenas encima acaba perdiendo, ¿no? Y en esa circunstancia, pues Platón lo que pretende es que la música eduque a un buen ciudadano. Un buen ciudadano es el que es valiente para luchar por su ciudad. Entonces tenemos una música que debe formar hombres fuertes. Vale, consecuencia, un montón de prohibiciones. Bueno, pues ese panel hizo caso, pero es lo que tiene en la República.
prácticamente todos los, bueno, se puede decir, los modos, armonías. La verdad es que como no sabemos la música práctica griega que era, porque se ha conservado muy poquito, no sabemos cómo sonaba. Entonces es muy difícil traducir lo que dice armonía, si es un modo, si es decir, un tipo de escala, o es una forma de hacer que engloba otras muchas cosas. Parece que engloba otras muchas cosas, pero no lo sabemos exactamente. Pero digamos que los modos que usaban los griegos, las armonías que usaban los griegos, las pueden prácticamente todas. Solo admite la frigia para los momentos tranquilos y la dórica para los momentos más enérgicos. Todo lo demás consideran que es deseducado. O sea, hombres afeminados, débiles, voluptuosos, y eso es lo que nos interesa, el ciudadano con armas. Vale. Aristóteles no es tan estricto, pero también es bastante limitativo. Bueno, ha dejado que también prohíbe instrumentos. Prohíbe todos los instrumentos de viento, estaban asociados al culto dionisíaco, y él considera que no son adecuados. Solamente admite un instrumento de viento, lo que podemos decir por la siringa, o algo parecido a la flauta de pan, para los pastores, no para la ciudadana. Para los pastores vale, eso es importante. Otro tipo de flautas prohibidas. Y el instrumento ideal para él, o los instrumentos, porque son dos, serían la cítara y la lira. Parecido a los instrumentos de cuerda pulsada. La diferencia es que la lira pues, se hace sobre un caparazón de tortuga con unos cuernos de cabra. Bueno, básicamente son instrumentos con lo que eran 7 cuerdas pulsadas. ¿Por qué? Bueno, habría que conocer la música de época un poco para una música de época para entenderlo, pero bueno, los instrumentos de viento parece que se tocaban de manera bastante asociada a los cultos dionisíacos, por tanto un poco voluptuoso, orgiástico, y eso es al fondo lo que quería creer, el tipo de música más que el instrumento. Bueno, aquí tenemos que la música educativa, una de las derivaciones que tiene son las prohibiciones. Esto tendrá un revival muy curioso, desde otro punto de vista, obviamente, en el siglo XX, en los totalitarismos del siglo XX, que aquí sí que se nota la práctica, porque Aristóteles y Platón escribirían sus obras, pero no parece que les hayan hecho mucho caso. En siglo XX sí. Tenemos el comunismo, en la época de Stalin sobre todo, y tenemos el nazismo. Curiosamente los dos con una política musical muy parecida, pero justificada de maneras completamente distintas. Y también porque tenían un concepto de la música pues, en parte propagandístico y en parte educativo. No toda la música debe valer, porque sabemos qué tipo de ciudadano, qué tipo de trabajador debemos formar, debe tener estas cualidades, y por tanto la música que debemos suministrar debe tener esas cualidades y no otras. Bueno, es un debate, no quiero comparar a Platón con Stalin, obviamente, con los teóricos de Stanov y estos que utilizaron el ámbito de Stalin, pero sí que podemos ver que el tema de la música como educación, pues que muchas veces desemboca en limitaciones, ¿no? En decir uno sí y otro no. Vale, luego, si es un conocimiento, esto le dice, vamos a ver. Bueno, eso en cuanto a la palabra B, la palabra modulante. ¿Qué es modulante? Bueno, nosotros pensaríamos modular, ¿no? Cambiar de tonalidad sería separar, no. Para el modulante quiere decir movimiento ordenado. Aquí haremos otro abanico. ¿Qué es el orden en la música? Debe tener un orden, sí debe tener un orden porque es un producto cultural, es un producto artístico, algún orden debe tener, pero ¿qué es el orden de la música? ¿Cómo se ordena la música? Ahí hay todo un tema. Entonces los griegos comienzan a teorizar pues, desde su punto de vista que es fundamentalmente racionalista, que será también pues, un concepto que define a toda la cultura occidental, ¿no? El racionalismo es uno de los elementos culturales centrales. Pues dentro del racionalismo está el predominio de las consonancias sobre las disonancias. Vale, y ahí tenemos ya todo un tema que es inagotable. Tengo que cortar donde puedo cortar porque ese tema es central y inmenso. Los griegos son curiosos en definir las consonancias desde un punto de vista numérico. O sea, nosotros sabemos que el sonido es un sonido musical de una frecuencia estable, por tanto tiene un número de vibraciones por segundo estable, una frecuencia que define el sonido. Los griegos no sabían lo que era la frecuencia, pero se dieron cuenta de que tenía relación con los números, que cuando dos sonidos suenan bien juntos, suenan ordenados, más que bien tenemos que decir juntos, es porque representan números que tienen una proporción simple. Nosotros lo usamos por las frecuencias, pero ellos que usan las frecuencias, ¿cómo las eliminaron? Bueno, con toda probabilidad lo eliminaron por la longitud de una cuerda. La longitud de
tensión entre los grosor de la cuerda, pues según la parte se lo alargues en determinados números, en determinadas proporciones, eso es más agudo o más grave. Entonces tienen una cuerda doble, una cuerda que mida 1, pues resulta que es una proporción que nosotros llamamos de octava, que nos identifica una nota con la misma nota en un nombre de la escala superior. O sea, de un do a un do, por ejemplo, un do alto, un do bajo, un do alto. Eso sería la proporción 2 a 1. Luego estaría la proporción 3 a 2, que sería la que definiría nuestra escala de do a sol, por ejemplo, la quinta, que no es tan parecida, no la llamamos con el mismo nombre, pero es la siguiente más parecida. Y luego estaría la 4 a 3, que sería nuestra escala de do a fa. ¿Vale? Y a partir de ahí, bueno, Pitágoras seguro que llegó a esta conclusión, si fue Pitágoras, que eso tampoco está claro, por la longitud de la cuerda, pero la historia no es esa, la historia que se cuenta es falsa. Es una falsedad que se creó no se sabe cuándo, pero que es científicamente falsa. Lo curioso es que llegaron a las conclusiones correctas. ¿Qué podemos pensar de eso? Pues que llegaron por otro sistema, por la longitud de la cuerda, que pienso yo que es lo normal. Pero lo que se contaba realmente, y se repitió durante muchos siglos, es que Pitágoras, paseando por una herrería, pues oyó sonar unos martillos en los yugres de los arreglos y se dio cuenta que formaban consonancias, que sonaba bien. Entonces, bueno, maravillado por el asunto, lo investigó, pesó los martillos y vio que esos pesos guardaban determinadas proporciones, que eran, espérate porque la memoria va muy la pata, eran 12, 9, 8 y 6, ¿vale? Y estas proporciones, pues combinadas entre sí, dan nuestras consonancias, ¿vale? De 2 a 1, de 3 a 2, de 4 a 3, ¿vale? Y de 9 a 8, que sería lo que nosotros un tono, una nota la siguiente, la re, la re, no. Vale, el problema, eso es falso, porque el peso de un martillo, el peso de un objeto, no es proporcional a la frecuencia que emite, sino inversamente proporcional a la raíz cuadrada. Luego por ese tema no se puede llegar a esa conclusión. Luego dice que Pitágoras se puso a colgar pesos de cuerdas y con las diferencias de peso en las proporciones llegó a las mismas conclusiones. También falso, porque la tensión, que es lo que consigues con el peso, es directamente proporcional a la raíz cuadrada también. Luego por ahí no podemos llegar a las conclusiones. Claro, es que cuando se cuenta esta historia de Pitágoras es, bueno, la fuente que vamos es el siglo II. Seguramente las más antiguas, pero la que nos llamamos del Nicómaco de Gerasa. Y Pitágoras era del siglo VI, V a.C. Han pasado 7 siglos a saber lo que se ha dicho en el medio. Entonces, bueno, las proporciones más correctas, si lo averiguó Pitágoras, lo averiguaría por otro sistema, pero la historia es falsa. ¿Qué pasa? Que esta historia se repite y se repite y se repite y nadie la cuestiona. ¿Por qué? Porque se la ha hecho Pitágoras, no vamos a decir nosotros que no. Solo hay uno que se molesta en experimentarla y claro, le sale mal el experimento. ¿Qué lo atribuye? ¿A que Pitágoras esté equivocado? No. A que en ese experimento había cometido algunos pequeños errores que habían distorsionado el resultado. Y así se queda, pues hasta creo que es el siglo XVIII, ya deciden que no, que la historia es falsa, que las proporciones antes sí que son correctas, pero que la historia es más falsa. Bueno, por esto la proporción es otro tema, porque hay un tema muy, sí, definitivamente 12, 9, 8 y 6. Porque hay otro tema eterno, y es que, vamos a ver, por el sistema este de proporciones 2, 1, 3, 2 y 4, 3, definiríamos en nuestra escala las notas, por ejemplo, partiendo del do, definiríamos el do alto, el fa y el sol, ¿vale? Consonancias, pero las demás notas, ¿cómo las construimos? Bueno, pues lo que hizo el sistema de Pitágoras, que nunca sabemos si lo inventó Pitágoras o si se lo atribuyeron, eso es algo que siempre está en el aire. Pues es decir, bueno, entre el 4-3 y el 3-2, es decir, entre el sol y el fa, hay una distancia. Nosotros llamamos distancia de tono. El número sería 9 a 8. 9 a 8 de distancia. De proporción, pues con eso hacemos un tono y vamos completando la escala. De do a re, 9 a 8, un tono. De re a mi, otro 9 a 8, otro tono. Y luego de mi a fa, pues hay un semitono. No puede haber el mismo tono, porque ya se saldría. Y luego de fa a sol un tono, como definido precisamente, de sol a otro tono, de la a otro tono y de si a do, otra vez hay que meter un semitono. Problema, el semitono de mi a fa y de si a do no pueden ser iguales, matemáticamente no son iguales. Segundo problema, otra consonancia importante que nos suena bien, que suena ordenado, como
lo de bien dejémoslo, porque lo de bien depende de gustos, y aquí estamos precisamente de sonido ordenado. El sonido ordenado es un bien, eso es un prejuicio racional que tenemos, que en el siglo XX mucho que discutir. Pero bueno, sonido ordenado. ¿Qué pasaba? Que el siguiente sonido ordenado sería 5-4, proporción 5-4, que para nosotros definiría la tercera mayor, de do a mi. Pero si tú sumas dos tonos del 9-8, de do a mi y de re, no te sale 5-4. De do a mi no habría 5-4. Habría otra proporción que no sonaría bien, una proporción muy complicada. ¿Qué hacemos? Bueno, pues a partir de ahí hay toda una serie de propuestas, de hacer dos tonos distintos, que de do a re sea un tono y de re sea otro tono más pequeño, para ajustar las cosas para que entre. Bueno, ahí ya entra todo un tema que, claro, ¿por qué no suena también el do mi, el proporción de 5-4? Los dos separamientos para que nos entendamos, ¿no? Pues porque hay otro factor implicado que los griegos no conocían. No solamente es la proporción de las frecuencias, sino que cada sonido emite juntamente con el sonido una serie de múltiplos ciclos de su frecuencia. Es decir, si yo hago un sonido de frecuencia 1, a la vez está sonando uno de frecuencia 2, de frecuencia 3, de frecuencia 4, de frecuencia 5. Pero suena más flojito hasta que al final no suena. Eso es lo que hace que el sonido nos suene lleno. Cuanto más superiores armónicos sean estos que los tiene, más lleno nos suena. Si tiene pocos, como se olvida la flauta travesera, por ejemplo, tiene pocos armónicos, pues suena un sonido muy débil. El clarinete tiene más, suena más redondo, más lleno, tocando luego la misma nota. ¿Vale? Bueno, pues esto también implica las consonancias. Cuando los superiores armónicos coinciden, hay más consonancia que cuando no coinciden. Y en la distancia de tercera mayor, el do a mi coincide bastante. Pero eso creo que no lo conocían. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí, esto es discrepancia entre quienes dan preferencia a la lógica o al sentido del oído. Porque el sentido del oído dice, es que eso suena bien. El do a mi suena bien. Pero la lógica dice, no, porque es que la proporción no es la correcta. ¿Qué hacemos? La proporción es la correcta porque instintivamente el músico tiende a mirar para que suene bien, ¿no? Pero claro, lo que está haciendo es hacer dos tonos de 9 octavos y reducirlos un poco hacia años. Luego hay otro tema insoluble para la música vista así racionalmente, con proporciones numéricas, y es que los intervalos son incompatibles entre sí. Si nosotros tenemos una quinta de do a sol, que es lo que acabo de describir, si hacemos otra quinta también de 3 a 2, de re a la, otra de mi a si, todo en una distancia de nota a nota, se pegan entre esos intervalos. No conseguimos cuadrar todos los intervalos para que sea lo que tienen que ser. Hay que hacer algunos disonantes para que otros sean consonantes. Es decir, hay que desacosar que unos suenen peor para que otros suenen mejor. De hecho, si ustedes tienen un instrumento de teclado, un piano, un órgano que sea, no se crean que es un instrumento afinado. Es un instrumento desafinado. Pero desafinado tan levemente que lo toleremos. ¿Por qué? Porque los instrumentos están hechos para que podamos tocar en cualquier tonalidad y por tanto todas las distancias de tono tienen que ser iguales y todas las distancias tienen que ser iguales entre sí. Y eso da que no es una proporción lógica, sino que son raíces cuadradas. Lo que pasa es que se parece mucho a la proporción lógica que identificamos consonancia y nuestro oído la acepta. Pero si fijásemos en determinados intervalos en el piano, desafinaríamos otros. De hecho, históricamente esto se ha hecho así. O sea, la afinación temperamente igual que la que tenemos ahora en los instrumentos de teclado, históricamente no existía. Se afinaba de determinada manera para que sonase bien en do mayor, por lo cual si tienes otras tonalidades ya no sonaba tan bien. Está afinado para la mayor. Pero si la música barroca, por ejemplo, tenemos solo ciertas tonalidades, no aparecen todas. Uno encuentra la armadura hasta 3 bemoles y difícilmente más. ¿Por qué? Porque está afinado para una tonalidad y como metas muchas más alteraciones te empiezas a mal. Empiezas más raros. Bueno, luego esto viene a la tienda reciente y es toda una conquista o derrota, ya depende del punto de vista, de la práctica sobre la razón. Porque la razón te está diciendo que las proporciones tienen que ser exactas. Y la práctica te está diciendo que así no puede funcionar. ¿Vale? Entonces hay un tema de la memoria que también da muchísimo y bueno, que también ha hecho cierto seguimiento. Son temas inagotables. O sea, yo lo que he metido es lo que he considerado oportuno meter. Pero bueno, se puede haber hecho, ya son 500 páginas, me han sido el doble, pero tampoco era plan. Bueno, a ver, más cosas. A ver, quería hablar un poco sobre el tema de D
Villalobos ya estaba, volverá al tema totalitario en el siglo XX. También entra después con el cristianismo la función religiosa. Sabemos que el cristianismo, sus planteamientos culturales en buena parte son una herencia de los clásicos reconvertidos a lo que se podía hacer desde la fe cristiana, ¿vale? Y muchas cosas son como una traslación a la mentalidad cristiana de lo que ya se había dicho en la época antigua, en la época básica. Bueno, pues tenemos que ya en la antigüedad se comenzaba a hablar de que, bueno, que la música no era eso que suena. Eso es más raro, ¿no? La música no sabe lo que suena, sino que lo que suena es la traducción de algo que está por encima, ¿eh? De un orden, y la música simplemente traduce ese orden, ¿eh? Y el orden estaba no solamente en la música, sino que estaba pues, en el orden de los planetas, la música de las estrellas, estaba pues, en todo lo que tenemos alrededor, de la relación entre el espíritu y el cuerpo, de los 4 elementos, todo eso contenía música, contenía orden, y la música que suena es una de ellas. Bueno, eso es la distinción que hace pues, uno de los musagras que hay entre el pensamiento antiguo y el pensamiento posterior, medieval, que es Boecio, pues, que quizás sea el autor fundamental que transmite el pensamiento musical de la antigüedad a de la Edad Media. Y Boecio distingue 3 tipos de música: la humana, la mundana y la universal, no instrumental. La mundana es la del mundo, o sea, la del universo. Todo lo que hay de música de orden en el universo. Lo que pasa es que de sus tratados solo se conserva el que trata la música instrumental, que es la música que suena, ¿eh? Seguramente tenía escrito también sobre las otras, pero como se ha perdido, pues ahí se queda. Entonces la Edad Media pues, mantiene esta distinción, pero no saben qué hablar de esta, solamente de la música que suena. La música humana es la música que tenemos en nosotros mismos, en la relación entre nuestro cuerpo y nuestro pensamiento, entre las partes de nuestro cuerpo, en todo eso hay proporción, y por tanto es música, siempre que hay orden de música, da igual lo que suene, es orden y no es música, ¿no? Y la que suena pues es simplemente un ejemplo más, ¿no? De orden y por tanto de música. Bueno, ¿qué tenemos después? Todo esto se traslada al cristianismo. Bueno, hay quien dice que Plotino, por ejemplo, que la música, que la música, por ejemplo, ya que es una traslación del orden universal, que es también un medio para acceder a ese orden universal, a esas esencias superiores. Bueno, es otro del cristianismo y, bueno, dice, por ejemplo, Fray Juan Bermudo, que la música más excelsa es la de Dios consigo mismo. Y eso no lo entienden ni los ángeles. Es solo Dios contemplando a sí mismo, eso es la música más excelsa. Es una música que no llega ni a los ángeles, mucho menos a los humanos. Y cuando llega a los humanos, la música que suena, lo que nosotros entendemos por música, pues que por lo tanto la música más importante que se puede hacer es la religiosa. Y todas las otras están bajo sospecha. No llega a prohibirlas, pero casi. Un escritor también español poco anterior, Domingo Marcos Durán, en 1498, escribió su comentario sobre Luz Bella, este se queda prohibido. Dice que toda música profana es música inconveniente, ¿no? Que lleva más o menos que deseduca, es la idea de la deseducación que ya estaba en Platón y Aristóteles, aquí invertida al cristianismo. También hay músicas que educan, ahora cristianamente, y músicas que deseducan. Y aquí tenemos, pues ya no hay católicos que escriben y ya está, sino eclesiásticos que hasta cierto punto pues, tienen influencia en la conversación. Bueno, yo creo que voy a matar por aquí, habría mucho más que hablar, un poco que me gustaría, por no hablar nada me gustaría un poco llamar la atención sobre el papel que tiene el romanticismo en todos estos discursos, porque es un momento de corte. O sea, el romanticismo, los que estudiamos la música ya lo vemos como que ahí pasa algo que no tiene vuelta atrás. Comienzan ya a relativizarse muchas cosas y de ahí vamos ya, no diré tanta vanguardia, pero el primer paso es a las vanguardias, hacia la disolución de todos los sistemas, etc. Bueno, pues teóricamente también funciona. Teóricamente, todo lo que ha deseado hasta ese momento, el romanticismo, fuera. El romántico es básicamente un hombre insatisfecho, que no le gusta el mundo que le toca vivir, y es un mundo que está articulado a partir de la razón. La razón ahí pues, ha derivado la industrialización y eso no es agradable. Y a veces un valor casi de trascendencia cuasi religiosa, como será Schopenhauer, por ejemplo.
que bueno, un poco que no es una hora para el especialista que quiere saber pues lo que dijo más importante